Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Malcolm Barrantes y soy el director de la agencia de marketing gastronómico Malcolm Barrantes. Nosotros nos encargamos de apoyar a negocios gastronómicos en todo el emprendimiento que están desarrollando. Hemos preparado esta charla en conjunto con nuestro amigo Francisco Gil. Él ha tenido algunos inconvenientes de conexión, pero esperamos que pueda conectarse a la brevedad. Mientras tanto, pues les voy a contar un poco sobre la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Es algo importante comprender que la situación de la pandemia ha hecho que todos los emprendedores gastronómicos estén enfocados en digitalizar su negocio y una de sus necesidades ha sido digitalizar la carta. Tenemos ya por acá a Francisco que se pudo conectar. Francisco, estoy introduciendo el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Perfecto. Dándole también a las personas que pues has tenido una situación con la conexión, pero ya la estás resolviendo. Ya, al fin se pudo resolver. Ya estamos por acá. Sí, Francisco, te estaba comentando que toda esta situación que ha empezado a darse con la pandemia ha hecho que muchos emprendedores gastronómicos hayan tenido que tirarse de lleno a digitalizar su negocio, y una de los requerimientos es digitalizar su carta, digitalizar su menú. Pero en esa rapidez que han tenido que actuar, muchos están cometiendo errores muy comunes, y entre esos hoy quiero que desarrollemos tres de los que hemos notado que están cometiendo con frecuencia, y son errores de conceptos muy claros, muy necesarios corregir, porque el no corregirlos les va a pasar factura precisamente en la venta. También comentarles que pues después de que terminemos este espacio vamos a abrir otro espacio, una segunda parte de preguntas y respuestas, y que tú ya tienes varias preguntas sobre marketing gastronómico que vamos a estar tocando. Entonces, también comentarles que eso va a ser parte del contenido que tú estás compartiendo en tu podcast, para que todos estén preparados también y empiecen a seguir el contenido de tu podcast. Mira, si te parece, voy a compartir por acá en el título el primer error, el error más común que hemos notado. Sí. Creo que precios, ¿no? sí, fíjate que hay una situación que tiene que analizarse primero. Y te hago la consulta porque estoy seguro que tú lo has visto. Cuando se les habla de digitalización, entonces uno ya tiene, o muchos emprendedores tienen ese concepto de la carta antigua, de la carta que probablemente le pagaron a un profesional y que efectivamente hizo un análisis de toda la estructura, de todo el recorrido, de los platos, de los puntos visuales, en fin, hay toda una infraestructura, una ingeniería de menú, ¿verdad? Que probablemente tú has desarrollado, pero cuando pasamos a la parte digital, ya eso cambió. O sea, y prácticamente tuviste que digitalizarte y ya todo eso se fue al carajo, como decimos. Es terrible. Pero entonces Sí. no tengo visualizado que ahora es diferente, que ahora necesito adaptarme, que ahora las personas están navegando con el celular, y lo que hago es pues muy sencillo, ya tengo el menú, lo voy a digitalizar, entonces creo que si lo paso a PDF o si hago imágenes de muy alta resolución, las puedo subir a algún sitio en donde pues simplemente la persona escanea un código y lo descarga. ¿Qué te parece eso? Híjole, son varios puntos los que hay que tratar. El tropicalizar la carta a digitalizar. ¿A qué voy con esto? A que en físico tenemos algunas restricciones que en digital no.
¿A qué voy con esto? A que en digital tú puedes tener la carta en todos lados, ¿no? En cualquier parte del mundo y puede estar omnipresente, ¿no? Al mismo tiempo en distintas partes, y en físico, pues te limitas a las que tienes impresas, ¿no? Y una carta, pues está donde está físicamente y listo, no puede estar al mismo tiempo en varios lugares. Eso por un lado. Y tocabas el tema de que si le pagaron a algún fotógrafo, por poner un ejemplo, ¿no? Para que tenga imágenes bonitas, eso en el mejor de los casos. No, en el mejor de los casos sería que contrataran a alguien que les hiciera un menú inteligente, pero muchas veces, aún en analógico, algo que yo noto demasiado en restaurantes, cafeterías y otros negocios donde uno va presencialmente, es que faltan muchas imágenes. O sea, toman el menú como si fuera una simple lista de precio, ponen los platillos, una descripción muy larga, a veces pecan de corta, pero que no es llamativa, que no invita, y muy pocas fotos, si es que le ponen fotos. En algunos lugares, haz de cuenta como si fuera esta hoja, tal cual, ¿no? Entonces, hay que partir de que en analógico sí tuvieran las fotos y poderlo migrar a digital. Ahora, la parte digital, tocabas el tema de la resolución, que ahí tú eres experto, y muchas veces se piensa que tener una resolución muy alta es lo mejor, ¿no? Y acá tú ya darás la opinión que muchas veces no es así, porque no se le saca el máximo provecho. Ese sería uno, ¿no? Si tomas, he escuchado, corrígeme si estoy equivocado, que por ejemplo en video en 4K, si no tienes una pantalla en 4K, pues no se va a disfrutar tanto, ¿no? Pero nos vamos con esa idea de que más megapíxeles son más, ¿no? Supuestamente el ojo nada más detecta hasta tantos megapíxeles y a partir de ahí ya casi no nota esa diferencia, pero la mente es la que dice, oye, 1000 megapíxeles, obviamente no, pero casi que es mejor 1000 megapíxeles que 100, por inventarnos algo absurdo, ¿no? Entonces, el tema de la carta, al tenerlo en celular también podemos meterle ahí algún efecto, algo animado, y nos vamos por lo estático, ¡pum! Ahí está la foto. Y en analógico, pues sí, ahí está la foto y ni modo de que le gires ahí la carta, ¿no? Pero en digital puedes hacer cantidad de cosas que no se hacen. Entonces, me gustaría preguntarte respecto a la resolución, tú que sabes más del tema, cuáles son los parámetros, las recomendaciones, si más megapíxeles es mejor o no. Y la otra, qué cosas se pueden hacer con la carta que sean un poco más interactivas, un poco más divertidas, que tú te das cuenta que no se están haciendo. Genial, bueno, fíjate que pues te adelantabas al tema que también venía como error número 2 y es la fotografía, pero genial, o sea, lo que estás tocando es importante. Quiero recapitular algo con el tema 1, porque no hemos explicado por qué un PDF, el principal error que sucede cuando subes un PDF o subes una imagen, es el hecho de que la navegación con celular es terrible. Es el hecho de que cuando tus comensales reciban la carta en el celular, les va a costar mucho ver la carta, les va a costar mucho navegar a través de la carta. Más si sigues un patrón de diseño del menú que se utilizaba para un menú físico, o sea, para cuando las personas tienen el menú abierto y pueden ver claramente diferentes espacios, puedes tener recorridos, eso no se da en un celular. Y tienes una pantalla rectangular que tienes y de formato vertical, en donde las personas tienen que empezar a navegar por ahí y es muy complicado. Estás viendo entonces tal vez parte de la lista de productos y por el otro lado está el precio. En fin, es terrible. Es muy dificultoso para las personas que incluso son expertas utilizando tecnología, utilizando un celular. Ahora imagínate las personas que no tienen esa capacidad. Estoy hablando de personas un poco mayores, baby boomers, incluso algunos generación Z, perdón, generación X. Entonces,
por ahí ya es bastante complicado. Lo segundo, muchas veces este PDF tienen que descargarlo. Muchas veces el PDF o la imagen, al descargarla, está consumiendo datos del celular y sabemos que a menos de que estés conectada a una red de Wi-Fi, te va a doler, o sea, es un pretexto para que la persona no quiera ver el menú. Entonces, ya por ahí también estás perdiendo con el PDF o con la imagen. Pasando al segundo tema, aparte de algunos temas adicionales que espero que en otro momento podamos tocar, pero definitivamente que PDF no es la mejor opción. Oye, Segundo, ahora sí, perdón, dime. y es lo que creo que la gran mayoría, no sé en qué porcentaje, si 70, 80 o 90%, es lo que están haciendo. De QR Sí, escaneas y directo a PDF, correcto, ¿no? Entonces, correcto, sí. acá la pregunta sería, ¿cuál sería la opción para aquellos que nos están viendo? Mira, O qué mira, opciones. sí, sí, sí. En el mejor de los casos, regreso otra vez entonces a ese tema uno. Sí, perdón. Comentarle a las personas que se están conectando que pueden hacer llegar sus preguntas y con gusto vamos a estar respondiendo. Estamos hablando sobre menú digital y los principales errores, 3 errores que hemos identificado que son muy comunes. Entonces, como dices, ¿qué sería lo ideal? Bueno, primero, en un mundo ideal donde tú tengas un sitio web, ahí pues ya muchos emprendedores van a decir, no tengo sitio web. Entonces, eso es lo ideal, pero vamos a partir de ahí y luego vamos bajando como niveles, rayitas, por decirlo así. El, el, el menú en un sitio web es lo ideal, porque puedes, y en tu sitio web obviamente, porque puedes personalizarlo, porque puedes entrar en detalles más interesantes como los que tú mencionabas sobre, o las consultas que me hacías sobre cómo podemos hacer un menú más interactivo. Y porque además es un recurso tuyo y entonces eso te va a permitir otras cosas adicionales que vamos a analizar posteriormente. Si no tienes posibilidad de un código de un sitio web para poder alojar tu menú, y pues aquí ya obviamente implica el desarrollo de un profesional que te haga la carta de forma digital y no simplemente que te subió el PDF, porque es que es otro detalle, Francisco, están utilizando, hay empresas que venden este servicio y lo que hacen es ponerte el menú como si fuera una revista y simplemente lo que haces es pasar una hoja u otra. Eso es terrible, es lo mismo que estábamos conversando, el mismo error. Entonces, si no puedes, si no tienes la posibilidad de un sitio web y una persona que te desarrolle la plataforma, puedes entonces buscar plataformas de terceros que ya te ofrecen ese servicio de digitalizar tu menú. Y ahí ya puedes personalizar cada uno de los productos, la persona o la empresa que te dé este servicio normalmente sube la información, tú le das el texto, tú le das las imágenes y ellos te desarrollan esta información en la plataforma y ahí ya tienes que pagarle una mensualidad a estas empresas, que de hecho no es tan costoso, que de hecho este servicio puede rondar de entre 7 a 10 dólares mensuales dependiendo de la plataforma y dependiendo de otras opciones que te vayan dando adicionales. Las que he visto que funcionan bastante bien andan alrededor de 15 dólares mensuales. Esa sería como ya la segunda opción. Y la tercera es utilizar algunas plataformas que son todavía más económicas y que te permiten colocar por lo menos como enlaces a sitios en donde tú puedas tener un poco de información. Podría ser tal vez utilizando el menú de WhatsApp Business o el menú de la tienda de Facebook, que pues de nuevo aquí hay que tener un poco de conocimiento para poder desarrollar estas tiendas. El tener el menú, al final de cuentas, Francisco, no te da ganancia, no te da la posibilidad de generar dinero, porque tienes que después mandar de tráfico, mandarle personas a que vean el menú. Entonces, por ahí anda este asunto del menú digital. No sé si te parece y entramos ya en detalle con la pregunta que me hacías, o no sé si quieres ampliar algo más. No, nada más extraordinario lo que comentas, muy buena información. Gracias, Francisco. Ahora, el asunto es entonces
En cuanto a la fotografía, tú decías, normalmente viene un texto, normalmente viene a veces hasta muy escueto el texto, ni siquiera es un texto que llame la atención, no es un texto que genere sensaciones, no es un texto con lo que llamo yo estos adjetivos que generan sensaciones. Entonces, pues obviamente que eso ya incluso, si no sabes de esto, el error lo estabas cometiendo también en la carta física, en la carta analógica, pero bueno, eso es un tema que hay que entrar posteriormente también a analizar. Estamos hablando aquí de copywriting, ¿verdad? O de marketing gastronómico, de copy para gastronomía, textos gastronómicos, textos persuasivos. Bueno, Exacto. el principal error con estos documentos, con estos archivos, es que si los tienes que descargar a tu sitio web o incluso si estás navegando y no tienes conexión a internet, te va a jugar una mala pasada si el archivo es muy pesado. Entonces aquí con lo que tú decías, ¿qué tanto tiene que ser la calidad de la fotografía? Aquí en realidad ya el que te tiene que orientar es un diseñador web, pero normalmente, más bien cuando estás creando contenido, imágenes, videos para sitios web, lo que estás buscando es que tenga navegación más sencilla con los celulares. Por ende, no se recomienda subir fotografías de alta resolución para este tipo de menús. Indistintamente si es una carta en PDF, que obviamente no la recomendamos, o si es ya una aplicación en donde la persona tenga que navegar. Aunque esté en un sitio web, tú tienes que ingresar y tienes que consumir datos para poder ver el contenido. Entonces, si es una página web que tarda mucho en cargar porque el contenido es pesado o porque tu conexión es muy lenta, pierdes esa venta. Ese es un error muy grave también. Sí, es que estaba pensando ahí ya, pero eran términos muy técnicos, ¿no? Que se habla de que sea responsiva, ¿no? O creo esa es la palabra, entonces. Esa es la palabra, sí. No he querido decir el término, pero a eso nos referimos. A Por- eso precisamente, y vamos a explicarlo, Fran. Responsivo es que cuando tú entres a una de estas, a navegar con el celular, la pantalla se adapte al formato que tú tienes. Si entras de una computadora, deberías leer la información bien. Si entras de una tablet, deberías leer también la información. Y se adapta a la pantalla. Y no es que tengas que estar corriendo la pantalla de un lado para otro, que es lo que pasa con el celular. Perdón, con el PDF. Sí. Y si estás con el celular, también la pantalla tiene que adaptarse, el contenido donde estás visitando tiene que adaptarse a la pantalla. Eso es lo que nosotros hablamos como de que sea responsivo, o sea, que no importa el navegador en el que estés, no importa el aparato con el que estés ingresando, siempre puedas ver la información de la mejor forma. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque se habla que el 70% de las personas entran, navegan con su celular. Entonces, en este momento, si tú estás pensando o no estás pensando en esta población, pues la tienes bastante difícil para poder lograr ventas. Sí, y muchas veces la gente cuando va de camino al restaurante todavía no tiene ni siquiera la idea de a dónde se dirige, ¿no? Entonces va, digamos, la pareja, el esposo y la esposa, y uno de ellos, obviamente el que no va manejando, va viendo en el celular qué opciones hay, ¿no? Entonces, si de entrada no estás en internet, si tu menú no está en internet, si no tiene buenas fotos, pero no solamente es, y ya hablamos de que sean fotos atractivas, sino que no pesen tanto porque la conectividad es lenta, porque no tiene tantos datos, pues obviamente ahí ya empiezas a perder venta, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? La persona que está en el celular se va a desesperar, se va a salir y se va a ir con la competencia en donde sí la página carga rápido, donde no consume casi datos, en fin, entonces ya de ahí empiezas tú a perder gente, ¿no? Y si lo tienes en PDF y alguien lo tiene en su página web, lo tiene de una manera interactiva, que no consume datos, etcétera, pues ¿dónde crees tú que el consumidor se va a quedar? Y si todavía le metes, como hablábamos, textos persuasivos,
pues bueno, ya lo enamoraste, ya no ve nada más, y viejo, vieja, vámonos para tal lugar, ¿no? Sí, eso es muy cierto y hay que tomarlo en cuenta. ¿Te parece si pasamos al siguiente punto? Y fíjate que esto, pues muchos ni siquiera lo sospechan. Recopilar datos de las personas que están navegando. Y aquí cuando hablamos de datos hay muchas posibilidades. Estamos hablando de datos, esa huella digital que vamos dejando cuando entramos a un sitio. Hablamos del pixel de Facebook, hablamos del Tag Manager, y puede ser que te esté hablando en chino, puede ser que te esté hablando en un idioma que no reconozcas o que no comprendas, pero es tan sencillo como comprender que si tú entras a un sitio, es como que te pusieran una etiqueta y la andas aquí en la frente, digamos. Te pusimos una etiqueta porque entraste a la página donde está el producto 1 y a donde tú quieras que vayas después vas a llevar esa etiqueta virtual. Y eso es tan poderoso porque pues, puedes hacer después algunas estrategias de marketing personalizado para las personas que visitaron la página del producto 1. Eso es algo que es muy normal, que es muy conocido, que es legal, que todos cuando entramos a un sitio web aprobamos para poder navegar. En algunos casos nos aparece la información que si estamos de acuerdo en que el sitio web tiene cookies, bueno, pues de eso estamos hablando también, es una parte de ese tipo de información que podemos recopilar. Pero no solo eso, Fran, eso pues ya parece como a ciencia aeronáutica, pero es muy sencillo de realizar. Pero también vamos al hecho de que cuando estás facturando, cuando estás cerrando ventas, tampoco recopilas datos, tampoco estás pidiendo información del cliente y pues muchas veces van a decirte, no quiero dar o no o a pensar, no van a querer darnos la información, pero es que depende de la forma en la que se lo pidas, depende también de la forma en la que incentives a las personas a darte los datos. Generar datos de tu cliente. Y aquí más allá de saber el nombre, el correo y el WhatsApp. Es datos mayores de los intereses de estas personas. Todo esto es súper valioso. Todo esto te va a ayudar posteriormente a perfeccionar tu estrategia de marketing. Cuando tú pides datos, ya no estás dependiendo de una plataforma. Ya no dependes de crear publicidad en algún medio o incluso de tener que pagarle a plataformas, a terceras plataformas por estar generando clientes. Tan sencillo como el caso del delivery, Frank, que muchas veces pagamos estas plataformas para que nos lleven clientes, pero la información se la deja la empresa, se la deja la app y tú no tienes acceso a esa información. O sea, a los datos. Si tú tienes la forma de generar datos, vas a poder independizarte de estas plataformas y eso es el grave error que también se comete cuando estamos pensando en la digitalización, que nuestra plataforma no está desarrollada para captar datos o para solicitarlos. Hay muchas formas de solicitar datos. Creo ahí que ya es un tema de cultura, porque si ni siquiera lo veníamos haciendo en analógico y con cosas tan sencillas como cuando viene el comensal y está en la mesa y está consumiendo los alimentos, las bebidas, algunos restaurantes sí lo llegan a hacer, pero muchísimos otros no, que se acerque ya sea el dueño, el gerente, el capitán, alguien, y les haga preguntas tan sencillas como ¿qué le parecieron los alimentos? ¿Qué sugerencia nos hace? Etcétera. Pues si no lo hacíamos en analógico, pues está un poco complicado en cuestión de mentalidad, me refiero a que lo hagamos en digital, ¿no? Entonces, la primera invitación que hacemos acá es que empecemos a cambiarnos la mentalidad, empecemos a actuar con estrategia, porque lo mencionábamos en la plática pasada, que antes de lanzarnos directo a redes sociales, hay que establecer
una estrategia, ¿no? Lo que tú llamabas el mapa, ¿cómo es? ¿Mapa de valor? ¿Recorrido o cómo era? Recorrido de valor, sí. Recorrido de valor, correcto. Entonces, tenemos que pensar de manera estratégica, que es algo que nos falla, y a partir de ahí ya ver qué podemos hacer. Ahora, el tema de los datos es un tema bastante amplio que ya iremos desmenuzando en otros episodios, y uno de ellos es el tema se habla del Big Data, ¿no? Del tener estadísticas para conocer más a nuestro cliente ideal, a nuestro consumidor, y basándonos en eso, poder hacer una campaña que pueda ser más eficiente, o incluso los platillos, la decoración del lugar, la manera en que empacas tú los alimentos que son para llevar, etcétera. Eso por un lado. Y lo otro que mencionabas, el famoso retargeting, vamos a ir empleando los términos que son y explicándolos de manera paulatina, episodio tras episodio, para que ya la gente que nos vea ya empiece a hablar el mismo idioma y podamos ahí comunicarnos de una mejor manera, o si en algún lugar, ya sea en tu página web o en otro lado, escuchan términos, se acuerden. A esto se referían del retargeting, ¿no? Y esto es muy poderoso porque lo vemos cuando estamos cotizando alguna computadora, algún celular en estas tiendas virtuales muy famosas, ¿no? Y nos salimos de la página y nos empieza a perseguir el anuncio, ¿no? La computadora que vimos, y mira, ahí está, ahí está, ahí está. Y eso permite que en el momento en el cual tú vas a hacer la compra, pues tengas en la mente a esa tienda, ¿no? Y no te vayas por alguna otra. Entonces, esa estrategia para el tema de restaurante está muy bueno, porque ¿qué tal que una persona anda buscando algo de mariscos? E imagínate que tú eres una marisquería y lo estás persiguiendo ahí, pues cuando piensa en mariscos, ¿en quién va a pensar? Pues en ti, no en la competencia. Entonces, ese es otro tema muy interesante. El tema de optimizar los precios en las campañas que mencionabas tú, no estar pagando a tanto anuncio en Facebook, en cualquier red social. Si tú tienes la base de datos, puedes lanzar un newsletter, ya sea semanal, quincenal, y mencionabas el tema de qué forma vas a pedir los datos. Tú le vas a pedir los datos de una manera que le hagas tú saber al consumidor que le conviene, porque a partir de ese newsletter vas a dar descuentos especiales que tú no mencionas en físico, que no aparecen en ningún otro lado, ¿no? Entonces ahí ya estás tú incentivando a tener la base de datos. Y regresando a la plática anterior que habíamos tenido, es ¿qué pasa si te cierran el local de manera física o renuevan la calle, ¿no? Y ya la gente no tiene acceso, ya no pasa por ahí porque están remodelando la banqueta o lo que sea. Por mil y un razones, la gente ya en físico no se acerca a tu negocio. ¿Cómo te comunicas con ellos? Ah, pues si tienes la base de datos, les haces saber, mira, tenemos esta oferta, esta promoción, este nuevo platillo, etcétera. Entonces, es todo un tema el de los datos y bueno, ya te cedo la palabra que... No, hiciste una recapitulación bastante detallada y pues eso es lo que queríamos ejemplificar en este momento. Para ir concluyendo y pasar a la segunda parte, el menú digital no es solamente el subirlo a un PDF. Esto te causa grandes problemas de navegación y vas a perder ventas. El segundo error es que no tienes información adecuada para cada uno de los productos. Entre estos hablamos de la fotografía, pero también mencionamos textos, puedes tener video, puedes tener muchas opciones. Y la tercera, como acabamos de recapitular, generar datos, empezar a recopilar datos de tus comensales, de las personas que están navegando por ese menú. Entonces, cuando estés pensando en buscar una aplicación, una herramienta para poder mostrar tu menú, piensa en esto que te estamos hablando y consúltale a la plataforma, consúltale a los propietarios si te ofrecen estos servicios. Es lo mínimo que debes tener. Hay cosas ahí, algunos elementos adicionales, pero posteriormente podríamos tocarlos.
Fran, tú estabas recopilando información por otra red social, por Instagram, hiciste consultas, les preguntaste a las personas y pues ahora tienes una lista acá de preguntas, ¿verdad? Me parece que tienes como 4 o 5 preguntas y pues si gustas entramos en eso y vamos consultando, o sea, vamos debatiendo los dos en esta situación. Sí, sí. Ahorita no la tengo acá, entonces si me das un minutito en lo que subo, lo tengo en mi celular porque ves que andaba con el tema de la conexión. Y mientras, Dale. vamos recapitulando algo. Así que voy y vuelvo, no me tardo. Muy bien, voy entonces a recapitular y pues comentando, este espacio lo hemos creado para empezar a generar un espacio o un canal en donde puedas consultar tus dudas sobre marketing gastronómico, sobre cómo puedes empezar a mejorar las ventas de tu negocio gastronómico. Cuando hablamos de negocio gastronómico estamos hablando de productos de comidas, alimentos y bebidas. Entonces, lo vamos a estar generando con frecuencia y todo este contenido va a estar siendo compartido en la página y en el sitio web de Francisco y en el podcast de él. Por acá ya lo tenemos de vuelta. Igual, si estás viendo esta transmisión o estás viendo el video posteriormente de live, puedes dejar las consultas y las vamos a tomar para otros espacios también poder responderlas. Correcto. Pues ya los tengo por acá. Uno era, digo, creo que se van a tocar de manera general porque son bastante extensas, ¿no? Es, ¿cómo puedo conseguir más seguidores? Hijo de Dios, eso es súper general. O bien, mira. ¿Algún consejo? Ok, vamos a tener que analizar dos situaciones. Primero, tienes dos posibilidades. La primera es que no quieras invertir en pauta publicitaria, o sea, lo que llamamos contenido orgánico, es lo que estás subiendo a tus redes sociales. Para poder generar más seguidores y pues esto al final más ventas, tienes varias estrategias. La primera sería crear contenido de calidad, crear contenido de valor para tu cliente ideal, utilizando hashtags adecuados. Entonces, el hashtag es el que va a atraer a las personas y el contenido de calidad es el que va a hacer que las personas se queden en tu sitio web. Segundo, puedes generar lo que llamamos colaboraciones. Entonces, si tienes un negocio, por ejemplo, un restaurante, puedes buscar un restaurante que vende productos orgánicos. Puedes buscar una colaboración con otro profesional que también crea contenido para este tipo de población, aunque le ofrezca otro tipo de servicio, pero que tenga la población y entonces hace una colaboración con ellos. No sé si me expliqué, pero entonces busca personas que ya tengan a tu audiencia y hace una colaboración con ellos. En este caso, pues ahí las poblaciones de ambos, los seguidores de uno y de otro van a pasar de un lado a otro y al final pues ambos ganan. Esa sería la segunda opción. La tercera es hacer lives así como estos que estamos desarrollando nosotros para que de la misma forma las personas empiecen a conocerte. Y pasando ya a la otra parte, publicidad. Generando anuncios, generando contenido para la población que quieres dirigirte, que lo vean, que llamen la atención, que haga a las personas tener curiosidad y llegar a tu sitio web, a tu página, y a partir de ahí, dependiendo del contenido que tienes, decidirán si quieren quedarse o no contigo. Esto es algo importante. El contenido aquí es clave en todas estas estrategias, porque si las personas llegan, te descubren, van a ver quién eres y no hay nada contenido de valor o nada que les interese, no se van a quedar. Entonces, por ahí, ese es el principal error, Francisco, que no hay contenido de valor en los sitios, en las redes sociales de los emprendedores. Y cuando yo llego como visitante, por decirlo así, entro al sitio, entro a la página, no veo nada de valor y simplemente me voy. Sí. Creo que por ahí resumimos bastante rápido esta pregunta. Obvio que desarrollar esto ya implica mucho trabajo.
Claro. Se habla de que el contenido es el rey, ¿no? Y dicen algunos, y la reina es la interacción. Entonces, no sirve demasiado, o, bueno, tiene cierto impacto, pero podría tener más si tienes el contenido de valor, pero si te dejan algún comentario o algo y no respondes, pues ahí se pierde un poco también el encanto, ¿no? Entonces, ahí está eso. La otra pregunta ¿es mejor stories o publicar, digamos, en el feed? Fíjate que yo estoy en eso, y te lo puedo responder en este momento porque yo decidí recientemente empezar a generar más contenido por historias. Hace un tiempo tuve una colaboración con Xavi Sosa, él es un experto en creación de contenido audiovisual, y él me dijo una frase que me llamó mucho la atención, me decía, una idea, decía, Instagram, en el caso de las plataformas que tienen estos dos formatos, y pues Facebook puede ser muy semejante, decía, estas plataformas son dos mundos conviviendo en una misma app, en una misma herramienta. Entonces, eso te explica fácilmente, son dos mundos, o sea, no puedes ni generar uno ni otro, porque lo que recibes con uno no lo tienes con el otro. Y te voy a detallar rápidamente. Historias, engagement, historias, interacción, lo que estabas diciendo ahora. Entonces, ¿cuál es la parte negativa de las historias? El alcance, o sea, le vas a llegar a muy pocas personas. Le vas a llegar a una población muy pequeña y normalmente ya son seguidores tuyos. Los hashtags en las historias no tienen tan buen desempeño como lo tienen en la publicación en el feed, lo que llamamos, o en la biografía. Y por el otro lado, biografía o feed te permite llegarle a más personas, pero disminuye mucho la interacción. Entonces, si tú logras generar un vínculo ahí, una simbiosis entre ambas, vas a tener un buen alcance y una buena interacción a través de las historias. Perfecto. Un detalle, pues, para también que las personas que nos están escuchando comprendan que si tú logras eso, llegarle a muchas personas y además lograr que interactúen, vas a tener mucha posibilidad de generar más ventas. Sí, completamente de acuerdo. Otra pregunta, ¿cada cuánto tiempo tengo que publicar? Preguntaban por ahí. Bueno, es una situación que yo te preguntaría así, ¿cuántas veces quieres vender al día? Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuántas veces? Va a depender mucho de qué quieres vender y en qué momento quieres venderlo. Vuelvo al caso de los restaurantes. En un restaurante es mucho más común querer vender en ciertos espacios de tiempo, en ciertos lapsos, en ciertas ventanas de tiempo. Qué sé yo, en la mañana tienes los desayunos, al mediodía tienes los almuerzos, en la tarde el café y tal vez una cena o una actividad tal vez un poco más casual, social en la noche. Ese es el problema que tienen los emprendedores con los negocios de comida. Si es un restaurante físico, deberías estar promocionando cada una de las actividades que tienes, pero no hay posibilidad de estar creando contenido a cada momento. Entonces, a veces se complica esto, se complica bastante. Como mínimo deberías estar subiendo al menos una historia al día. En un negocio como un restaurante, donde tienes tal vez en la mañana un tipo de platillos y en la tarde otros, o en la noche, deberías estar posteando dos. Ahora, si eres emprendedor y te toca comprar los productos, te toca prepararlos, te toca limpiar el salón, te toca atender a las personas, cobrarles y aparte contenido, no te estreses, o sea, no te estreses y sube la cantidad que puedas, pero mantente firme, mantente constante en lo que estás haciendo. Entonces puedes acostumbrar a tu población, a tus seguidores, a que publicas lunes, miércoles y viernes a tal hora. O no sé, normalmente el fin de semana es cuando más se mueve este tipo de negocios, entonces puedes pensar en publicar el sábado, el domingo, el viernes, sábado, domingo, y entre semana tal vez una historia por ahí. Depende mucho. Entonces esto es complicado. Por ejemplo, yo trato de publicar una vez a la semana, una vez al día, pero a veces no puedo. Entonces simplemente pues no pasa nada.
Sí, acá el tema sería, ¿no? De repente publican mucho, ¿no? Y una semana súper activos y luego lo abandonan ahí un mes, 2 meses, nada, y de repente se Sí, alocan y en 2 días lo que no subieron en 2 meses, ¿no? correcto. O subirlo en horarios en los que nadie está viéndolo, en el que tu población no está conectada. Eso es un error muy grave y muy común. Los emprendedores tienen tiempo al puro final cuando terminó su jornada y tal vez llegaron a casa a 10 de la noche y ahí es cuando empiezan a crear un contenido y lo publican a esa hora donde nadie lo está viendo. Sí. Y yo había escuchado de una estrategia que es lo que llega a pasar, que publican ya una vez después que fue el desayuno o después de que fue la comida o la cena y que ya ahí no tiene tanto impacto, ¿no? Sin embargo, si tú sabes más o menos a qué horas, dependiendo del país y todo, a qué horas salen los oficinistas o como decimos acá en México, los godines a comer, por poner un ejemplo, o los emprendedores o si es la mamá que va por su hijo a la escuela y no le dio tiempo de preparar algo de comer y va a pasar a un restaurante, lo que sea, cual sea que sea el caso, un poquito antes que le aparezcas tú, ¿no? Para que diga, sí es cierto, ahora que voy a comer, voy a tal lugar, ¿no? Y no ya que está en el restaurante, ay, qué bonito, ¿no? Pero pues ya está Bien, comiendo, ya para qué. correcto. Sí, sí, tenemos que prever eso. O sea, si queremos impactar a una población para que llegue a almorzar, no le vas a tirar el anuncio al mediodía cuando ya están sentados en el restaurante, como dices tú, hay que planificar y ese contenido tiene que salir 2 horas como mínimo antes del momento en el que queremos impactar. Sí. Y quedan dos más. Dale, dale, todavía tenemos espacio. Perfecto. La penúltima que es, tengo que pagar en las promociones. Espera, dice, así tal cual dice, ¿tengo que pagar en promocionar las publicaciones o solo de manera orgánica puedo llegar? ¿La repites, por favor? ¿Tengo que pagar? Lo que yo entiendo es si hay que pagar en las publicaciones o si se puede llegar a muchas personas de manera orgánica, más o menos por ahí va la pregunta. Ok, bueno, de forma orgánica no le vas a llegar a muchas personas, le vas a llegar a un 1 o un 5% de tu población. O sea, si tienes 100 seguidores, le llegas a uno, de 1 a 5. Entonces hay 95 personas que no están viendo tu contenido y que le dieron like, que interactuaron con tu contenido, con tu página. Estás reduciendo, o sea, la población se reduce muchísimo. Si tienes una población, o sea, una cantidad de seguidores bastante alta, puede ser que tengas un mejor desempeño. Si tienes una interacción, que es algo que habíamos conversado, bastante alta, o sea, el engagement, le puedes llegar a más personas, puedes llegar de 5 a 15%, entonces eso nos hace comprender por qué es tan importante tener una buena interacción y por qué generarla, ¿verdad? Entonces acá, con esos datos, es claro, Francisco, que tenemos que hacer publicidad para llegar a las personas. Si yo quiero llegarle al 100% de mi población, o por lo menos al 50%, tengo que invertir en publicidad. Ahora, yo no lo haría por posteo tal y como tal vez la persona lo está indicando. Para eso también están los hashtags, pero igual siempre vamos a tener una limitación y pues con los hashtags a veces no tenemos el control de la población a la que queremos llegar. ¿A qué me refiero? A que va a ser por intereses, pero no por geolocalización o por ubicación geográfica. Un hashtag lo puede estar siguiendo una persona en México como tú o como yo aquí en Costa Rica y tal vez mi negocio está en Guatemala. Y es un negocio físico que ofrece productos, o sea, un restaurante. Entonces, ¿de qué me sirve a mí llegarle a muchas personas si no tienen posibilidad de comprarme? Para eso está la publicidad. Entonces, tenemos que ir comprendiendo que los negocios actuales se mueven con marketing, se mueven con publicidad. Y para eso está el marketing, para poder crear campañas adecuadas que sí tengan resultado, que sí generen ingresos en un restaurante. Esto, Fran, es tan sencillo como llegar a aceitar una máquina para que cuando tú la tengas ya calibrada y aceitada, comprendas que si le metes $1 al inicio o 100, no sé, creo que $1 son ¿qué? 30 pesos.
Aquí 20 son 1000 por ahí. colones. Ajá. ¿Ok? Que entonces, por el otro lado, en ventas te haya generado el doble, el triple, pero que haya ganancia. Entonces, una vez que tienes esa máquina bien aceitada, ya tienes la posibilidad de comprender que si le estás metiendo por acá una cantidad de dinero, por allá te sale la 1.5x o 2x, dependiendo de la inversión, y entonces ahí tú decides, no, voy a invertirle 500 pesos o $100, o le invierto $1000, y sabiendo que la máquina tiene que funcionar de esa forma, de que en proporción lo que entra por un lado tiene que salir por el otro en ganancia. Eso es lo que tiene que hacerse con el marketing, pero bueno, ya un proceso también. Cierto. Y la última dice, me tengo que olvidar del marketing en papel, me refiero, bueno, lo que yo entiendo es de manera analógica, digamos, flyers, folletos, volantes, etcétera, todo este tipo de cuestiones, o si es conveniente integrar tanto el digital como anuncios nuevamente en periódicos, volanteo, ¿qué se tiene que hacer, no? O qué recomiendas tú? Bien, yo pienso que depende del tipo de inversión que quiera hacerse. La ventaja del marketing digital actualmente es que tienes acceso a herramientas, a poblaciones, a consumidores, y no tienes que invertir tanto dinero como antes. Por ejemplo, hace 30, 40 años, para poder dar a conocer tu negocio tenías que poner o un anuncio en el periódico o pagar un anuncio radial o televisión. Y era costoso, muy costoso. Entonces ahí prácticamente las únicas personas que podían acceder a ese tipo de publicidad eran los que pues ya tenían un negocio muy establecido, muy fortalecido. Actualmente no. Actualmente el marketing digital permite que con poco presupuesto puedas empezar a llegar a masas. Y a masas me refiero yo a cantidad de personas segmentadas, o sea, un público meta. Otro término que hay que profundizar posteriormente. Pero entonces acá yo no dejaría de lado la parte analógica. Hay estrategias que todavía te permiten funcionar bastante bien, que todavía se pueden adaptar a las estrategias digitales. Yo recomendaba recientemente, bueno, visité una barbería y me dieron la antigua tarjetita de cliente frecuente, que casi no se ve actualmente, y que ahora pensamos que tiene que ser digital porque te va a estar llegando el cuponcito digital y el recordatorio, pero bueno, si no tengo posibilidad me hago la tarjetita y puedo adaptar algunos elementos. Entonces les decía, podemos colocar un código QR para que tenga esa opción de recopilar datos, para tener opción de mandar a las personas a un sitio web, a un formulario o a tus redes sociales a que te dejen algo. O sea, entonces podemos utilizar las dos estrategias. Y te comento, no sé si en México estará sucediendo, pero todavía aquí en Costa Rica y creo que en varios países de Centroamérica hay ¿cómo decir?, resistencia a escanear códigos. Entonces hay que buscar esa forma de poder que las personas interactúen también en la parte física. Yo creo que sí se puede hacer estrategias de ambas formas, complementarias incluso. Perfecto. Pues en cuestión de preguntas son todas las que yo tengo. No sé si a ti te enviaron más, si hay algo más que agregar, porque acá podríamos estarnos todo el tiempo, pero también la información hay que irla dando de manera pausada y recurrente para que le llegue mejor a las personas, ¿no? Y puedan tener tiempo ahí de digerir. Sí, bueno, pues quedamos entonces así. Agradecerte, Francisco, por el espacio y recordarle a la audiencia que vamos a estar generando este tipo de espacio de pregunta y frecuencia con más seguido, así que entonces estén pendientes de nuestras redes. Estamos en vivo en este momento, estamos en vivo aquí por nuestro Facebook, entonces aprovechen, compartan el contenido, denle like a nuestras páginas. Y Francisco, ¿cómo te encuentran? Por favor, háblame primero de tu podcast, que ya lo mencionamos y que indicamos que vas a estar subiendo contenido en colaboración. ¿Cómo encuentran tu podcast?
Está en todas las plataformas. La que más auge tiene, pues evidentemente es Spotify y también iTunes, pero está prácticamente en todas o en casi todas, que son 7, 8, las más importantes. Y encuentran como Hablemos de Restaurantes. Ahí vamos a estar teniendo tú y yo pues, más colaboraciones y se estará subiendo ahí. En este caso, por ejemplo, ahorita llevamos 50 minutos, lo que estoy haciendo es tenerlo en bloques, partirlo, digamos, en dos, para tener dos episodios y que la gente en el transcurso a su trabajo o mientras está cambiando, se está bañando, en fin, distintas acciones, pueda escuchar un episodio y no lo deje a la mitad, ¿no? Entonces, por estrategia lo estoy manejando así. Estoy teniendo a varios invitados de distintos temas. Acá el experto en marketing gastronómico, pues eres tú. Y la plática que estamos teniendo ahorita completa la estoy subiendo a YouTube, igual como Hablemos de Restaurantes. Y posteriormente en Instagram estaré subiendo cápsulas, pequeñas cápsulas, de lo más importante que se estuvo diciendo, pero cápsulas, digamos, de 1 minuto o menos, ¿no? Para que constantemente la gente esté recordando todos estos temas. Así que YouTube queda completo este video en podcast y en Instagram. Todos aparece como Hablemos de Restaurantes. Perfecto. Yo sí quiero, pues, invitarlos a visitar mi sitio web con esta dirección, malcolmbarrantes.com/recursos. Van a encontrar ahí bastante información de marketing digital. Entonces, incluso tengo un curso para creación de contenido, alguno que se llama Marketing Gastronómico. Por ahí puedes entrar para empezar a explorar cómo crear contenido que capte la atención de tus seguidores. Francisco, agradecerte por estar acá y pues quedamos a las órdenes para el próximo live que podamos tener por acá o por alguna otra plataforma. Y recordar a las personas, vamos a estarlos haciendo con frecuencia para que estén atentos a cada una de nuestras páginas, ahí donde vamos a estar anunciando el contenido. Y que dejen sus comentarios, aunque no estén vivos, los estaremos leyendo en cualquiera de nuestras páginas, tanto Malcolm como yo, pues ahí estaremos al pendiente, lo iremos apuntando y en los próximos en vivos, pues iremos tocando estas preguntas. Bien, bueno, un abrazo, gracias, me despido, me voy de vacaciones y regreso en una semana, entonces, nos vemos. Nos vemos, Cuídate. disfruta, bye. Gracias.